Me encanta el olor del periódico por la mañana. Hola a todos y a todas, soy Mateo. Oh, una nueva noticia. Hola, Mateo. Hola a todos. Soy Sofía. ¿Lees un periódico de papel? ¡Qué tradicional! Sí, me gusta. Es una costumbre. Y ese es nuestro tema de hoy. ¿Cómo nos informamos las noticias en español? Vamos a aprender el vocabulario de las noticias, de las diferentes secciones de un periódico y vamos a practicar el presente, el pasado y el futuro. ¡Genial! Es un tema muy importante para entender el mundo. Exacto. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo nos informamos? Vale, Sofía. Tú y yo somos muy diferentes en esto. Yo, los fines de semana, me gusta comprar un periódico de papel. Me siento en una cafetería, bebo un café y leo mi periódico tranquilamente. Es una imagen muy bonita. Yo soy más moderna. Yo no compro periódicos de papel. Yo leo las noticias en mi móvil. Tengo aplicaciones de noticias. Es más rápido para mí. De acuerdo. Esa es la gran diferencia. Yo leo un periódico de papel. Tú lees las noticias en tu móvil. Pregunta, ¿leo yo las noticias en mi móvil? No, tú no lees las noticias en tu móvil. Tú lees un periódico de papel. ¿Y tú compras un periódico en el kiosco? No, yo no compro un periódico. Yo leo en mis aplicaciones. ¿Y ustedes cómo leen las noticias? ¿Leen un periódico de papel como Mateo? ¿O leen en su móvil como Sofía? Muy bien. Ahora hablemos del contenido. En un periódico o en un sitio web de noticias hay varias partes. Se llaman las secciones. Las secciones. De acuerdo. Por ejemplo, está la sección de política, está la sección de economía, está la sección de deportes, está la sección de cultura y está la sección de el tiempo. Ah, el tiempo. Es mi sección favorita. Siempre miro si va a hacer sol. De acuerdo. Entonces, a ti te gusta la sección del tiempo. A mí, mi sección favorita es la de política. Me interesa mucho. ¿A ti te gusta leer la sección de política? No, para nada. No me gusta la política. Es complicada. Yo prefiero la sección de cultura. Me encanta leer los artículos sobre las nuevas películas, las exposiciones, los conciertos. Entiendo. Entonces, a mí me interesa la política. A ti te interesa la cultura. ¿Leo yo la sección de cultura primero? No, tú lees la sección de política primero. ¿Y a ti te interesa la economía? No, la economía no me interesa mucho, pero los deportes sí. Me gusta leer los resultados de los partidos de fútbol. ¿Y a ustedes cuál es su sección favorita? ¿La política? ¿Los deportes? ¿La cultura? Digan, mi sección favorita es. Ahora, para practicar el pretérito perfecto, vamos a hablar de una noticia que hemos leído ayer. De acuerdo, una noticia de ayer. Ayer, en mi periódico, he leído un artículo muy largo
sobre las elecciones. El artículo ha explicado los programas de los diferentes candidatos. Ha sido muy informativo. De acuerdo, tú has leído un artículo sobre política. Sí, ¿y tú? ¿Qué has leído ayer en tu móvil? Ayer he visto una noticia muy interesante en mi sección de cultura. He aprendido que hay una nueva exposición de arte sobre Frida Kahlo en Madrid. El artículo ha mostrado fotos de los cuadros. Ha sido magnífico. Ah, qué buena noticia. Entonces, tú has leído un artículo sobre arte. ¿Has leído un artículo sobre economía? No, no he leído ningún artículo sobre economía. He leído sobre arte. ¿Y ustedes? Piensen en el día de ayer. ¿Qué noticia han leído o han escuchado? Hemos hablado de nuestros hábitos y del pasado. Ahora hablemos del futuro, con el futuro próximo. ¿Qué noticias vas a seguir mañana? Mañana empieza un festival de música en la ciudad, así que voy a buscar información sobre los conciertos. Voy a leer qué grupos van a tocar. Buena idea. Entonces, vas a leer la sección de cultura. ¿Vas a leer la sección de deportes? No, mañana no voy a leer los deportes. Voy a concentrarme en la música. Mañana hay un debate político importante por la noche. Así que, por la mañana, voy a leer los artículos de preparación. Y después del debate, voy a leer los análisis en mi sitio web de noticias favorito. ¿Tú vas a leer sobre política? ¡Qué sorpresa! Y esto es todo. Ha sido una larga discusión sobre las noticias. Ahora, el gran repaso final. El test final. Voy a hacer de periodista. Te voy a entrevistar sobre tus hábitos de lectura de noticias. ¿Lista? Sí, estoy lista para la entrevista. Hola, Sofía. Entonces, díganos, ¿cómo se informa usted? Presente. Hola, generalmente leo las noticias en mi móvil con aplicaciones. ¿Y cuáles son las secciones que usted prefiere? Prefiero la cultura, el cine y también el tiempo. Muy interesante. ¿Y ayer, por ejemplo, qué ha leído? Ayer he leído un artículo sobre una nueva exposición de arte. ¿Y mañana qué noticias va a seguir? Futuro próximo. Mañana voy a leer sobre un festival de música. Felicidades, Sofía, y felicidades a ustedes, nuestros oyentes. Han sobrevivido a una lección de 3,000 palabras sobre las noticias. Ahora están listos para discutir las noticias en español. Sí, ha sido muy completo. Ahora hablo al listenero para el último llamado a la acción y hablo muy, muy lento. Vuestra misión final es muy simple. En los comentarios díganos 2 cosas. ¿Cómo leen las noticias?
Yo leo las noticias en... ¿Cuál es su sección favorita? Mi sección favorita es... Estamos deseando leer sus respuestas. Muchas gracias por su paciencia y su atención. Sí, gracias a todos. Sigan informándose y sigan practicando. Adiós. ¡Chao! Chao.